Karen Cordero Reimann. Realizó sus estudios de licenciatura en Pensilvania y su maestría en Connecticut, Estados Unidos. Es profesora de tiempo completo del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana desde 1985 y profesora de asignatura de posgrado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre arte mexicano del siglo XX. Ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación. Hola, el tema que voy a comentar hoy es arte y feminismo, la construcción de nuevas imágenes simbólicas desde una perspectiva de género. Voy a empezar platicando un poco del arte feminista. ¿Qué es el arte feminista? Dando una breve introducción. El arte feminista surge básicamente en los años 70, junto precisamente con el movimiento de reivindicación de derechos, y en particular en este caso vamos a hablar de la reivindicación de los derechos en el campo del arte, ¿no? Como vemos en estas imágenes, se realizaron en esa época y en las décadas subsecuentes diversas manifestaciones de grupos de acción de mujeres que buscaban tener una mayor presencia de mujeres artistas en los museos. En este caso, pues estamos hablando principalmente en la primera parte de la plática de Estados Unidos y de Europa. De hecho, la mayoría de las imágenes que voy a mostrar vienen de Estados Unidos, y ya en la última parte voy a hablar precisamente de las implicaciones de esto para México, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo un grupo que se llamaba The Guerrilla Girls, las mujeres de la guerrilla, trabajaron y pusieron carteles en diferentes partes de la ciudad, sobre todo en la ciudad de Nueva York, publicitando precisamente la muy poca presencia de mujeres en los principales museos de arte. Y también en esta época surgieron diversas revistas, entre ellas la revista Chrysalis, la revista Heresis, donde empezamos a ver cómo se busca crear precisamente una nueva iconografía, una nueva manera de ir transformando las imágenes consagradas en el arte y introduciendo una presencia de mujeres. Aquí, por ejemplo, vemos en la revista Chrysalis una imagen donde en una escena de Arren, del pintor francés Sang, vemos reemplazado las figuras de las mujeres de la Arren con figuras importantes de la cultura y las artes. Y también vemos que en el contexto de estas revistas, tanto en las letras como en las artes plásticas, se fueron haciendo una búsqueda hacia el pasado, tratando de rescatar la presencia de mujeres no solo en el siglo XX, sino en el pasado histórico. Otros aspectos muy importantes para hablar de las generalidades de arte feminista es la vinculación muy intensa de esta con las luchas en contra de la violencia, en contra de las mujeres, y en este caso vemos una figura de una mujer, una escultura de hule, que tiene literalmente escrita sobre el cuerpo de la mujer diversas formas de ver a la mujer. Mira lo que me hiciste hacer, las cosas que dicen luego las personas que abusan de mujeres, y al poner tanto la palabra como el cuerpo maltratado ante los ojos del público, se busca crear una conciencia por medio del arte, ¿no? El arte, entonces, podemos decir que es un ámbito privilegiado para tratar estos temas, estas búsquedas en el campo del género. Uno de los aspectos principales, uno de los puntos principales dentro del movimiento feminista en esta época es, se puede encerrar en la lema, en lo personal es político. Y de alguna manera este rompimiento de
de la dicotomía entre lo privado y lo público es muy importante para el desarrollo de las artes y para la integración de experiencias subjetivas, experiencias de mujeres en un ámbito que anteriormente había sido dominado por el sexo masculino. Vamos a hablar entonces para ubicar un poco el arte feminista del ámbito en el que surge. ¿Qué estaba pasando en las artes antes y en el momento de inicio del arte feminista? ¿Cómo se representaba a la mujer? Desde décadas y siglos anteriores, encontramos, como podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes, que la figura de la mujer estaba presente en las artes, no tanto como actor, no tanto como figura activa, sino como una especie de imagen idealizada, como vemos en esta imagen de Venus, o como una figura para examinar, en el caso de la figura anatómica que estamos viendo. También, todo el tratamiento de la mujer a lo largo del siglo XVIII, el siglo XIX, incluso a lo largo de la primera mitad del siglo XX, tendía a hacer una serie de estereotipos, ¿no? El estereotipo de la inocencia, estereotipos como el de la mujer fatal, estereotipos de la mujer salvaje, primitiva, exageradamente sexuada, ¿no? Por ejemplo, Edgar Degas en el siglo XIX, dentro del movimiento impresionista, retrata a bailarinas jóvenes, inocentes, y Paul Gauguin, en una de las imágenes que estamos viendo, retrata a las mujeres de Tahití como figuras en los que ve, de alguna manera, un espíritu primitivo, una sexualidad muy atractiva para su ojo consumidor, podríamos decir, europeo, ¿no? Igual en las vanguardias del siglo XX, dentro del movimiento surrealista y el movimiento dadaísta en particular, vemos cómo la figura de la mujer se convierte en objeto de desconstrucción, se convierte en una especie de máquina deshumanizada, ¿no? O en una especie de figura que se integra al paisaje, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las muñecas de Hans Bellmer o en obras como El Jardín de Francia de Max Ernst, como de alguna manera la mujer es un objeto de la mirada masculina y otra vez de la construcción de generalidades. Pero no se está hablando de mujeres de carne y hueso, no se está hablando de qué hay adentro de la mujer. Ya para mitades del siglo XX, acercándonos al momento en el que surge el arte feminista, nos encontramos precisamente con un ámbito donde hay una mayor predominancia de un arte conceptual, un arte que privilegia aspectos un poco más abstractos, pero también de donde se concibe esta abstracción, esa idea de la esencia formal del arte, en términos un tanto fríos, podríamos pensar, como vemos en esta obra de Carl André, ¿no? En términos de una serie de universales que otra vez pretenden incluir a todos, pero en realidad representan una perspectiva particular y en específico la perspectiva masculina, ¿no? Tratando de dar una imagen público, una imagen racional, una visión del arte como una especie de lenguaje racional, ¿no? También vemos en el arte de la tierra, el llamado land art, como el paisaje, que en el arte anterior, como vimos en la obra de Ernst, se había asociado con el cuerpo de la mujer, se convierte en el objeto de transformación, como en la obra Spiral Jetty de Robert Smithson. Y ya para los años 70, 80, encontramos el auge también del medio de la instalación en obras a veces metafóricas, a veces hiperrealistas, como los podemos ver en la pantalla, obras de Dwayne Hansen y George Segal, donde se muestra la figura humana
de alguna manera sin como una figura, podemos decir, que sufre la visión, pues que convierte a los seres humanos en figuras anónimos, que los convierte en figuras sin especificidades en la sociedad de consumo contemporánea. Sus cuerpos de alguna manera pierden una identidad, hay una sensación, una representación del cuerpo, como si el cuerpo estuviera disociado con el individuo, ¿no? Y todo esto, pues son puntos en los que va a tratar de incidir el arte feminista, recuperando una reflexión sobre el cuerpo, desde el cuerpo, y pensando la experiencia de la mujer incluso desde no solo la exterioridad, sino también la interioridad del cuerpo, que es algo que no se había podido representar en la obra de estos artistas masculinos. Vamos entonces a este tema del cuerpo, ¿no? Creo que en estas imágenes que están viendo pueden ver inmediatamente la diferencia. Son obras de Alice Neel, una artista feminista que tiene de un lado su autorretrato desnuda y del otro la de una amiga, Margaret Evans, embarazada, ¿no? Son precisamente aquellos aspectos del cuerpo de la mujer que no están en estas imágenes idealizadas que vimos hace un momento, ¿no? El cuerpo de la mujer envejecida, el cuerpo de la mujer embarazada, parte de la vivencia y la realidad cotidiana que no corresponde a una idea ideal, no corresponde a una visión simbólica del cuerpo de la mujer, sino a la mujer de carne y hueso. También en estas imágenes de John Semmel, creo que es muy interesante pensar que son imágenes donde una mujer está pintando a sí misma desnuda, ¿no? Y está pintando su cuerpo como ella lo ve cuando está acostado y desde luego, por lo tanto, no ve todo su cuerpo, ¿no? Asimismo, en la obra de otros artistas como Sylvia Slade, vemos algo parecido a lo que vimos al principio de la conferencia en la revista Chrysalis, pero en este caso hay una inversión de la mirada. El artista se está preguntando, ¿y qué pasaría si en vez de esa mirada, podemos decir, del voyeur masculino, que a lo largo de la historia había estado tratando de captar a la mujer, observando a la mujer con una mirada consumista, podríamos decir? Si reemplazamos esas figuras en la REM con figuras masculinas, en este caso son críticos de arte importantes, inmediatamente el observador percibe el cambio y se da cuenta que sí es significativo quién está y cuáles son los factores de género que están en el arte. Al mismo tiempo, otros artistas como Martha Rosler, como Cindy Sherman, se apropian en su propio cuerpo y a través de imágenes publicitarios de las maneras en que se ha estereotipado a la mujer y los representan en sus obras, haciendo conciencia tanto de los estereotipos sobre la mujer como los estereotipos sobre el hombre, ¿no? Esta idea de asumir en carne propio, en cuerpo propio, los estereotipos, podemos decir que casi es una forma de hacer visible, hacer consciente esos estereotipos y procesarlos, ¿no? De alguna manera pasar por ellos para poder crear nuevos lenguajes simbólicos, ¿no? Y una de las herramientas para hacer eso es el performance, como podemos ver en esta imagen en el caso de Ana Mendieta, quien se integra literalmente a la naturaleza, llenándose de lodo, integrándose con un árbol, ¿no? Y también en este proceso de jugar con los estereotipos, con las visiones tradicionales despectivas del cuerpo femenino, encontramos la obra de la artista norteamericana Kiki Smith, que en estas dos obras juega no solo con
la transformación de esta imagen de la pureza de la mujer, mostrando aquellos aspectos escatológicos de su imagen, sino juega con la idea de cómo se narra a la mujer. En los dos casos se trata de una cola, ¿no? Pero bueno, en inglés hay una especie de juego de palabras, ¿no? Donde lo que viene atrás se refiere tanto a la cola como al tren que se arrastra toda una historia, toda una serie de cosas adheridas al cuerpo y a la imagen de la mujer. O en el otro caso, la obra se llama cuento o cola. En inglés la palabra es la misma, tale, con otra forma de escribirla, ¿no? Pero de alguna manera sugiriendo que el cuerpo tiene su propia historia, ¿no? Tiene su propia visión que puede contar, ¿no? En la obra de Nicky Sanfal y otros artistas que estamos viendo ahora, vemos pues una transformación muy dramática en esa relación del espectador con el cuerpo de la mujer. Realmente llega a un punto de exageración lúdica, muy divertida, ¿no? Es una obra muy colorida, muy alegre, ¿no? En donde el público de la exposición penetra literalmente en un acto de asumir en cuerpo propio lo que estaba haciendo la mirada masculina a lo largo de todos estos años en términos imaginarios con el cuerpo de la mujer. Aquí el público literalmente penetra, forma parte del cuerpo de la mujer y pasa por ella. Otra vez esa idea de pasar por el cuerpo, de procesarla, ¿no? Y hay otros aspectos de la manera de tratar, de imaginar el cuerpo de la mujer en la sociedad contemporánea, que también son abordados por estas artistas feministas, ¿no? Eleanor Antin, por ejemplo, tiene una obra de performance que registra en 148 fotografías que se llama Tallado, como el acto de tallar una escultura, y lo llama, irónicamente, una escultura tradicional. Pero realmente lo que ella está tallando es su propio cuerpo. La obra es un registro de una dieta de 5 semanas en donde va registrando cómo baja 11 libras, y medio. Se va tallando su propio cuerpo se convierte en la obra de arte, en el objeto de transformación a partir de criterios sociales, ¿no? Y tal vez una de las visiones más extremas, uno de los actos pues más sorprendentes en este sentido, tanto como obra artística, así como crítica de las maneras por medio de las cuales la sociedad violenta, podemos decir, el cuerpo de la mujer al estereotiparla, al imaginarla, a crear estos ideales, es la obra de la artista francesa Orlan, quien se ha sometido repetidamente a cirugías plásticas para transformar su cuerpo en imágenes que se acercan a los ideales plasmados en el arte. Por ejemplo, aquí estamos viendo una figura que retoma la postura y características del Venus de Botticelli, ¿no? Ella registra como obra de arte estas operaciones como performance y durante ellos pues va leyendo, como podemos ver en esta imagen, textos que también aluden a ese proceso de idealización de la mujer. Entonces así podemos ver que el cuerpo, de alguna manera, esta reconfiguración y regreso a cuestionar la vivencia del cuerpo de la mujer y cómo ha sido construido por medio de criterios de género, es uno de los puntos principales del arte feminista. Otro ámbito clave, neurálgico, en este proceso del arte feminista es el ámbito doméstico, ¿no? Como lugar al que tradicionalmente se ha asignado la mujer. Y uno de los ejemplos para mí más interesantes de este trabajo sobre el ámbito doméstico
que además forma parte de un proceso de dar una educación consciente de todos estos aspectos a mujeres artistas, cosa que no pasaba en las escuelas de arte anteriormente. Ese proyecto que se llama Woman House, Casa de las Mujeres, que inauguran dos de las figuras más importantes de este movimiento, Miriam Shapiro y Judy Chicago, en 1971 en Los Ángeles. Ahí lo que hacen ellas es tomar una casa y utilizar esa casa como una especie de laboratorio para un grupo de artistas que están participando en un programa que deliberadamente busca crear nuevas imágenes desde una reflexión colectiva sobre la experiencia femenina, ¿no? Y lo que hacen es literalmente, retomando estas técnicas de instalación ya en boga por los años 70, como habíamos visto, literalmente transforman la casa en una expresión de cómo la mujer, la experiencia de la mujer, la subjetividad de la mujer, el cuerpo de la mujer viene transformándose en parte de los espacios hogareños, ¿no? A partir de esa identificación que se da tradicionalmente entre la mujer y el espacio de la casa, ¿no? Aquí en imágenes como este del baño de menstruación, o el que tenemos al lado, el baño de lápiz labial, vemos como de alguna manera hay otra vez este proceso de llevarlo de adentro hacia afuera, ¿no? De hacer visible aquellos aspectos que de alguna manera han servido para esconder o bien enmascarar las características particulares, las idiosincrasias, lo que se ha concebido como las imperfecciones de la mujer, entre ellos pues el de la regla, ¿no? Que se considera como una especie de imperfección que hay que sanitizar, podemos decir. Y aquí pues Judy Chicago crea un baño donde podemos ver pues todos los artefactos asociados con la menstruación, o Camille Clay crea un baño donde lo llena completamente con este rojo intenso del lápiz labial, ¿no? Convirtiéndolo como una especie de artefacto extraño, ¿no? Y en tanto asqueroso tal vez, ¿no? Asimismo, Robin Thicke crea un baño de pesadillas, ¿no? Como de alguna manera remitiendo un poco más hacia la interioridad de la mujer, y un grupo de artistas crean este comedor que estamos viendo, donde la comida también se convierte como objeto de alguna manera de la creatividad de la mujer en una especie de pues instalación, pero al mismo tiempo en una especie de hecho un poco monstruoso, ¿no? Casi la comida parecería estar cobrando vida, ¿no? Al igual que en el bodegón que vemos en el fondo del comedor, ¿no? Se vemos en este sentido como lo que se percibe como una identificación psicológica de la mujer con el espacio interior, con los espacios privados, se plasma en esos espacios como obra de arte, ¿no? Y finalmente estamos viendo ahora una casa de muñecas, ¿no? También de alguna manera un artefacto de socialización de la mujer en su papel tradicional en el hogar, pero en este caso transformado en un espacio donde encontramos muchas cosas, entre ellos un estudio de una mujer artista que sugieren la posibilidad de transformar esos espacios en espacios donde la mujer decide y sobre lo que contienen y puede ejercer su creatividad en ellos. Bueno, un tercer aspecto muy importante, ya lo había tocado un poco, en el arte feminista, es este aspecto de lo performativo, ¿no? Que se liga con eso que habíamos comentado de asumir en cuerpo propio los estereotipos, ¿no? En este caso es no solo un tema de
representaciones fotográficas de actividades, sino uno de los aspectos del performance, de las acciones feministas, tiene que ver con tratar de poner a ojos del público el manejo del tiempo en la vida de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en la obra de Chris Rush, que se llama Tallando el piso, en la sala de Woman House, esta casa que acabamos de ver, realiza un performance donde talla el piso, la gente lo pisa, vuelve a tallar el piso, de alguna manera convierte en una obra performativa ante los ojos del público esta repetición de las tareas, este sentido un poco de agobio, de nunca terminar, que se dan y que se asocia típicamente con las tareas de limpieza del hogar, ¿no? Y por otro lado, Faith Wilding realiza una obra que se llama Esperando, donde retoma ese aspecto que yo creo que también es característica de muchas vidas de mujeres en la sociedad tradicional. Siempre están o estamos esperando algo, ¿no? Esperando a los hijos, esperando al esposo, esperando a alguien, esperando que pase algo, ¿no? Tiene que ver con esa idea de pasividad que de alguna manera también se ha asociado tradicionalmente con lo femenino, de siempre estar esperando que alguien más actúe sobre ella y no que nosotros actuemos, ¿no? Entonces es lo que expresa Faith Wilding en esta obra, que simplemente es sentarse durante horas y horas y horas a lo largo del día en la sala de Woman House esperando, ¿no? También en estas obras performativas, como el que estamos viendo de Carol Lee Schneemann, que se llama Códice Interior, vemos cómo se trabaja esta idea de sacar lo interior hacia lo exterior, ¿no? En este caso, no solo reflejando los procesos psicológicos, sino literalmente sacando de su vagina una serie de frases que definen canónicamente por figuras como Kant, por ejemplo, las características de la mujer. Entonces, literalmente los saca, los externa de sí y los va leyendo, ¿no? En una especie de acto ritual, podríamos decir, ¿no? Que otra vez maneja poner en escena estos aspectos reprimidos de los prejuicios sociales, ¿no? Y un tema pues muy importante para este aspecto de hacer visible lo que la sociedad esconde o relega, también es el aspecto de la violencia en contra de la mujer, la violación en particular, ¿no? Aquí vamos a ver varias obras. Aquí es uno que se llama ablutions, lavados, ¿no? En donde el cuerpo de la mujer primero se lava, se llena de tierra, de sangre, de agua, luego es envuelta en una sábana blanca, como hablando un poco de esta negación social de pues maltrato, ensuciamiento de la mujer, ¿no? Y luego, pues con una serie de hilos se le ata a todas las otras cosas que hay en la habitación, inmovilizándola y al mismo tiempo dando la idea de que su situación, la condición y la experiencia que tiene al ser pues ensuciado, violado, maltratado por la sociedad, está ligada con toda una serie de cosas de las que muy difícilmente puede salir, ¿no? Y todo esto se acompaña con palabras, con enunciaciones de parte de la figura principal sobre la experiencia de la violación, sobre lo que se siente una mujer al ser violada, ¿no? Entonces, otra vez se trata de tanto visualmente como verbalmente hacer visible estos procesos, ¿no? Y una forma un poco más literal o tradicional en términos de sus herramientas, también de hacer esto visible, es la obra de 3 semanas en mayo de Suzanne Lacy y Leslie Leibowitz,
que es un performance en la alcaldía de Los Ángeles, donde en un mapa y literalmente en las aceras, en los pisos de la ciudad, se sella y se escriba cuántas mujeres fueron violadas en ciertos lugares de la ciudad, ¿no? Haciendo visible lo que normalmente se limpia, se registra a lo mejor en un archivo, en un periódico, pero aquí se saca a la calle, forma parte de la ciudad, ¿no? Y bueno, a ver cuáles son ya cuarto aspecto del arte feminista que quisiera señalar, tiene que ver con otro aspecto un poco diferente, ¿no? Tradicionalmente las mujeres han hecho muchas cosas, trabajos artesanales, hasta la organización propia del hogar, que han tenido un aspecto estético, ¿no? Pero las definiciones sociales del arte pues no han reconocido muchas cosas como tejer, bordar, muchas cosas que tradicionalmente hacen las mujeres y que tienen un componente estético como arte, ¿no? Si no, estas cosas se relegan al campo de lo artesanal o incluso no se les reconoce como una actividad estética, sino se ven como una especie de industria hogareña o algo así, ¿no? Pues una de las cosas que hace el arte feminista es tratar de utilizar otra serie de técnicas, ¿no? De literalmente introducir y trabajar la materia de arte de otra manera, rescatando estos aspectos y de alguna manera tratando de subsanar esta frialdad, esta racionalidad que tiene mucho del arte conceptual de los años 60 y 70, ¿no? Una pionera en ese sentido es la artista Eva Hesse, quien realiza, entre otras obras, que estamos viendo, que se llama Hang Up, colgar, pero también se refiere en este tipo de juego de palabras a una especie de obsesión, ¿no? Donde literalmente rompe el carácter racional del marco, en este caso un marco vacío colgado en la pared, sacando la línea que podría iludir a la línea del dibujo al espacio del público, ¿no? Esto, bueno, quiere decir varias cosas. De un lado, nos está involucrando desde nuestro espacio real en algo que tradicionalmente es como una representación que estamos viendo, distanciado de nosotros, ¿no? Nos está invitando a vincularnos con la representación, ¿no? Y al mismo tiempo el marco no es un marco cortado, frío, sino es un marco enredado con tela, ¿no? De alguna manera la racionalidad de este componente geométrico se transforma por medio de un acto manual, ¿no? También en la obra de Harmony Hammond encontramos este mismo tipo de acción sobre escaleras, transformándolos en una especie de personajes, dándoles personalidad, dándoles vida, otra vez promoviendo esta vinculación del público con los objetos en términos corporales, en términos sensibles, ¿no? Y Miriam Shapiro, de quien ya habíamos hablado, una de las coordinadoras de Woman House, es pionera en el rescate precisamente de el aspecto estético de la creación con telas, la creación de dedones, esta idea de fragmentos, construir cosas, que es muy propio del tipo de creación que han realizado a lo largo de los siglos de la mujer, pero toma diseños que tradicionalmente se consideran decorativos más que artísticos por el ámbito de la historia y la teoría del arte, y les pone en gran formato, como las obras que se solían realizar en los años 70, en una galería. En este caso estamos viendo una obra que se llama Anatomía de un kimono, que pone estos diseños decorativos en la pared y de alguna manera está sugiriendo que en realidad tienen mucha relación con el aspecto geométrico de mucho del resto del arte minimalista, racional, como los que vimos de Carl André o Robert Smithson, por ejemplo, de los años 70.
También este aspecto de lo artesanal se usa en esta obra de Ava Gerber, Hermandad, de una manera un poco más metafórica, utilizando los delantales como una expresión de la hermandad, las delantales atadas en un círculo que sugiere pues el trabajo colectivo, uno de los aspectos que resalta el movimiento feminista. Se trabaja mucho en este movimiento de arte feminista precisamente bajo la premisa de que juntándose, empezando a platicar de lo que les pasa, de lo que sienten, las mujeres encuentran de un lado como aspectos comunes y adquieren así como fuerza y apoyo para externarlas y para crear estos nuevos sistemas simbólicos. Una de las expresiones tal vez más conocidas y tal vez también más monumentales de esta resignificación de la artesanía, pero también del rescate de mujeres importantes en la historia y la cultura, y también de esta práctica de creación colectiva, es la obra The Dinner Party Project, la cena, una cena colectiva, que coordina Judy Chicago con más de 400 personas, principalmente mujeres, pero también hombres, quienes crean una mesa, una gran mesa triangular que estamos viendo, sobre un piso de cerámica donde están escritos todos los nombres de mujeres importantes en la historia, en la cultura, y cada uno de los lugares en esta mesa tiene pues un mantel bordado, tiene un plato de cerámica que de alguna manera reflejan y honran a estas mujeres que han participado en la creación cultural a lo largo de los siglos, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un detalle del lugar que corresponde a la poeta clásica Safo. Esta imaginería que vemos en la obra de Judy Chicago, que parecen flores que están en medio de estos platos y al mismo tiempo sugieren la apertura de la vagina de la mujer, tiene mucho que ver con otro aspecto del arte feminista, que es el trabajo con la subjetividad femenina, ¿no? Tratando de expresar la particularidad de la experiencia sexual, de la vivencia sexual y de la experiencia psicológica de la mujer, sacarlo hacia afuera, ¿no? Y esto, bueno, quisiera aclarar en este punto que no se trata de decir que la experiencia de la mujer es completamente diferente o separado o distinta del sexo masculino, ¿no? Más bien la perspectiva de los estudios de género del feminismo va más por reconocer que hay una diversidad de experiencias y hay ciertas experiencias que se han categorizado más como masculinos y otros como femeninas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas experiencias que han tenido las mujeres, no solo por sus características biológicas, sino por las estructuras sociales que han creado una serie de fenómenos psicológicos comunes que propone el feminismo. Poco a poco habría que irlos sacando a la luz y así rompiéndolos, poniéndolos a la luz del día y viendo que en muchos casos se tratan de experiencias que comparten con hombres que también están dentro de una especie de cárcel de su identidad de género, ¿no? Y parte de este proceso es la búsqueda, otra vez, la creación de nuevas formas, ¿no? Crear formas para hablar de esas experiencias, ¿no? Judy Chicago, a través de estas formas difuminadas, primero de círculos y luego otras que parecen mariposas, trata de expresar cómo es la experiencia sexual, en particular el orgasmo femenino, cómo se siente, cómo podemos dar
una forma visible a esa experiencia, ¿no? También esta obra de Linda Bengles, que se llama Para Carla André, justamente poniéndose en contrapunto a este artista tan racional, tan organizado en sus obras sobre el piso, como el que vimos hace rato. En este caso, Linda Bengles saca la materia del arte, rompe con esa idea del carácter ordenado y racional del arte, ¿no? Y de alguna manera reivindica esa idea de que la pintura, la escultura pueden ser pues más libres, ¿no? Y al mismo tiempo sugiere pues una reflexión sobre la interioridad de la sexualidad, de la vivencia de la mujer, tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? Y sacar pues eso de adentro, esto que siempre se ha quedado adentro, hacia afuera, ¿no? En esta escultura que es una especie de metáfora. Otros artistas como Jenny Holzer usan más la palabra. En este caso estamos viendo dos instalaciones, uno que parece una lápida y otro que está en el Museo Guggenheim en Nueva York, donde utiliza las palabras en formatos que tienen cierta solemnidad para hablar de dar voz, podemos decir, a la mujer, diciendo, eres una víctima de las reglas por las cuales vives, ¿no? O soy indiferente a mí mismo, pero no a mi hijo, ¿no? Y finalmente, pues parte de esta reflexión, esta búsqueda de formas de expresar la subjetividad femenina, tiene que ver con una idea de tratar de mostrar cómo la vivencia de las mujeres ha sido una vivencia fragmentada, donde de repente no hay una conciencia integral, totalizador de ella, como vemos en esta obra de Barbara Kruger, ¿no? Expresado literalmente por medio de fragmentos, tanto de palabras como de imágenes de un rostro. El último aspecto que quisiera mencionar del arte feminista, del movimiento de arte feminista desarrollado en Estados Unidos y Europa, antes de pasar a hablar brevemente de México, es la reivindicación de mitos y de una espiritualidad feminista, ¿no? Una de las cosas que hacen estas mujeres es tratar a través de actos que remiten a la antigüedad, a las actividades colectivas de la antigüedad, tratan de crear pues nuevos ritos en los cuales la mujer y su vivencia es una protagonista, ¿no? Y en muchos casos utilizan, como podemos ver en esta obra de las llamadas hermanas de sobrevivencia, remiten a sitios antiguos, vestimenta antigua, pero al mismo tiempo los contemporaneizan, los transforman para dar protagonismo a la mujer en estos procesos, en esos rituales, ¿no? Tratan también de conquistar o de participar en un concepto de espiritualidad, no exactamente vinculado con alguna creencia religiosa en específico, ¿no? Sino un concepto de espiritualidad en el que este carácter colectivo refuerza una conciencia de que la experiencia de la mujer del que se está haciendo consciente en ese momento se está remitiendo y reforzándose de una serie de experiencias de mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí la artista, la escultora Louise Bourgeois, pone, otra vez asumiendo en cuerpo propio, un traje de látex que se asemeja a la de Diana de Efesos o Artemis, una diosa antigua, ¿no? O Betsy Damon en un performance pública, callejera, pues toma el papel de la mujer de 7000 años, otra vez remitiendo hacia esa herencia milenaria de la mujer, también como diosa, ¿no? También como figura que tiene un papel espiritual, aunque haya sido reprimida en la sociedad, ¿no? Y finalmente, en obras como estas de Yolanda López y Betty Azar, vemos en otros contextos, tal vez el más familiar para nosotros es la
de la Virgen de Guadalupe, y aquí el artista asume literalmente el papel de la Virgen de Guadalupe, otra vez asumiendo esa fuerza, ¿no? Quisiera terminar entonces hablando un poco de qué implicaciones ha tenido todo este movimiento internacional para México. En México también hubo pues muchos movimientos, muchos de ellos con un papel protagónico de artistas visuales que formaron parte de esta búsqueda de reivindicación de los derechos de la mujer. Por ejemplo, aquí vemos en la Ciudad de México una manifestación para la legalización del aborto con una corona que pone no solo artefactos como los que tradicionalmente asociamos con una corona, con toda una serie de artefactos asociados con el aborto, ¿no? Mónica Mayer, en esta obra El Tendedero, que se exhibió en 1978 en el Museo de Arte Moderno, invita a las mujeres a escribir las cosas que como mujer en esta ciudad más detesta, ¿no? Y utilizando este artefacto tradicional de las amas de casa, que es el tendedero, ponen su tendedero en el museo, ¿no? Otra vez con esta inversión o rompimiento de la dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Dando voz a esas experiencias, ¿no? Y bueno, dentro de este ámbito encontramos también la resignificación de varios rituales, entre ellos un evento en 1984 en la Academia de San Carlos, donde se creó una re-representación de la fiesta de 15 años, tratando de desvestirle de su papel como rito de pasaje de la mujer a una sociedad dominada por la conciencia masculina y reflejando todos los aspectos que están implícitos en la simbología de este muy importante rito en la sociedad mexicana. Y bueno, tenemos diversas otras manifestaciones, el grupo Polvo de Gallina Negra, de Mónica Mayer y Maris Bustamante, juega irónicamente también poniendo en cuerpo propio e invitando tanto a hombres y mujeres a poner en cuerpo propio la experiencia de la maternidad, por ejemplo en su proyecto que se llama Madres, tanto en una especie de stand para fotografía callejero como un programa televisivo, invitan tanto a personas que pasan como al locutor televisivo a convertirse en madres por un día, a participar de esa experiencia que normalmente se limita a las mujeres, ¿no? Y bueno, para terminar quisiera mostrar pues una serie de imágenes tanto de Mayer como de otros artistas más contemporáneas que de alguna manera son la herencia en México de esta experiencia y que también participan sobre todo de esta creación de nuevas formas para hablar de la vivencia femenina, los conflictos, las contradicciones, los debates internos entre los estereotipos, los mitos, y la vivencia cotidiana, por ejemplo, de la maternidad, la vivencia del cuerpo fragmentada, que vemos en la obra de Tatiana Parcero y Paula Santiago, y también en el trabajo de Carmen Mariscal, y también pues la reflexión sobre experiencias como esta relación del cuerpo con la naturaleza, retomadas de una perspectiva particular en la obra de Yolanda Paulson, donde el cuerpo de una mujer pues embarazada literalmente se convierte en una escultura que hace que crezcan cosas, ¿no? Hablando de este aspecto procesual y simbólica de la fertilidad, ¿no? Y la obra de Mónica Castillo y de Patricia Soriano, que tiene más que ver con, pues de un lado el fenómeno de que las mujeres siempre nos estamos mirando en el espejo, y por otro lado el tratar de fijar lo que ven en el espejo y encontrar en muchos casos que esta imagen es una imagen también fragmentada, borrosa, nunca fija y a veces de plano
horrorosa, monstruosa, ¿no? Tratando de también poner en obras plásticas, en este caso pictóricas, pues aspectos de la mujer que no son esos aspectos idealizados, ¿no? Que tradicionalmente nos muestra el arte, ¿no? Y finalmente, en la obra de Nahum Senil, el único hombre artista que he mostrado desde, con la excepción de la primera parte de esta plática, pues también es un artista mexicano que rompe estas dicotomías, en este caso ubicándose a sí mismo como parte de estos rituales en papeles tradicionalmente asociados con la mujer, ¿no? Así vemos entonces cómo el arte es un elemento muy poderoso para cuestionar, para crear nuevas imágenes, para crear nuevas vivencias que permiten precisamente luchar contra los prejuicios de género, no solo incluso por medio de las imágenes, sino por medio de la experiencia que tenemos nosotros como espectadores y participantes en la vivencia estética con el arte. Para terminar, quisiera también dejarles aquí con algunas sugerencias bibliográficas que están aquí en la pantalla. Y bueno, espero que esta plática haya sido de su agrado y les ha abierto algunas ideas nuevas, tanto para cuestionar los estereotipos de género como para acercarse al arte como un medio para cuestionarlos. Muchas gracias.